Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque el tema que vamos a tratar hoy es algo que, de verdad, me tocó muy hondo y sé que a muchos de ustedes también les va a hacer reflexionar. El título del vídeo, como ya habrán visto, es Anne de Kerem, la declaración que impactó nuestra reflexión. Debes ver esto. Y sí, como lo dice el título, hoy vamos a hablar sobre esa declaración, ese momento clave, esa frase que nos dejó pensando, que nos hizo cuestionar, que nos hizo sentir muchas cosas. Para quienes no estén familiarizados con la situación, y no se preocupen, los entiendo completamente si es así, les voy a poner un poco en contexto. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores turcos increíblemente talentosos y queridos, sobre todo después de su participación en la serie Love is in the Air. Una serie que, por cierto, fue un fenómeno mundial, ¿verdad? La química entre ellos, la historia, todo, fue un flechazo para millones de personas. Y por supuesto, la gente empezó a especular, a soñar, a desear, que su relación en la pantalla se trasladara a la vida real. Y bueno, parece que los deseos se hicieron realidad, porque durante un tiempo, Hande y Kerem fueron pareja también fuera de la pantalla. Pero lo interesante, lo que nos trae hoy aquí, no es solo su relación, sino una declaración específica que hizo uno de ellos, y que tuvo un impacto muy fuerte. Una declaración que, más allá de la farándula y los chismes, tocó temas importantes, temas que nos conciernen a todos: el amor, la imagen pública, la autenticidad. Así que acompáñenme a explorar esa declaración, a analizarla, a entender por qué tuvo tanta resonancia, y a reflexionar sobre lo que nos dice a nosotros como individuos y como sociedad. Y antes de que nos adentremos de lleno en el tema, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, porque siempre estoy tratando de traerles contenido interesante, que les haga pensar, que les haga reír, y que les haga pasar un buen rato. Suscríbanse de verdad porque me ayuda muchísimo y además, así formamos parte de esta comunidad que está creciendo y que cada día es más grande. Ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos con lo bueno. ¿De qué declaración estamos hablando? Bueno, como ya les mencioné, no quiero spoilearles todo, pero la declaración que vamos a analizar es la que Kerem Bürsin hizo. Bueno, en realidad la hicieron los dos, en conjunto, pero Kerem fue el portavoz cuando se anunció, o mejor dicho, cuando se hizo pública la noticia de su ruptura con Hande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque normalmente cuando una pareja de famosos se separa, suele haber un comunicado breve, genérico, que dice algo como: hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar caminos separados, pedimos respeto a nuestra privacidad, gracias por su apoyo. Y ya. Pero no, en este caso no fue así. Kerem, con Hande a su lado, decidió dar una declaración más profunda, más honesta, más humana. En esa declaración, Kerem habló abiertamente sobre la presión mediática que sufrieron, sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Mencionó el impacto que tenía en sus vidas personales, en su trabajo, en su bienestar emocional. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, habló de la importancia de ser auténticos, de ser fieles a uno mismo, de no dejarse influenciar por lo que los demás esperan de ti. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque en un mundo donde la imagen lo es todo, donde las redes sociales dictan lo que es correcto, y lo que no, donde la presión por encajar es constante, escuchar a alguien como Kerem, que está en la cima de su carrera, que es un ídolo para millones de personas, decir que no todo es perfecto, que no todo es glamour, que la vida real es mucho más compleja, es muy poderoso. Es como un soplo de aire fresco en medio de la tormenta. La declaración de Kerem y Hande no fue solo una despedida, fue una lección. Una lección sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de proteger nuestra privacidad, sobre el valor de la autenticidad. Y aunque la situación en sí misma fue triste para muchos fans, la forma en que la manejaron fue, en mi opinión, admirable. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijeron? Vamos a analizar algunas frases clave que resonaron con tanta fuerza. A ver, recuerdo una frase que decía algo como: es muy difícil vivir una relación cuando todo el mundo está mirando, cuando cada paso que das es analizado, criticado. Y esto, amigos, es algo que muchos podemos entender, aunque no seamos famosos. Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido la presión de las expectativas ajenas, la necesidad de encajar, el miedo al que dirán.
Y el hecho de que ellos, que están expuestos a un nivel mucho mayor, lo reconocieran, lo hiciera tan público, fue muy valiente. Otra frase que me impactó fue cuando mencionaron la importancia de priorizar su bienestar emocional. Dijeron algo así como, hemos decidido poner nuestra salud mental por encima de todo. Y esta frase es oro puro. ¿Por qué cuántas veces hemos priorizado el trabajo, la imagen, las relaciones, por encima de nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales de alerta, hemos hecho oídos sordos a nuestras propias necesidades? Ellos, con su declaración, nos recordaron que la salud mental es lo más importante. Que no hay nada más valioso que estar bien con uno mismo. Y eso, en un mundo que a menudo nos dice lo contrario, es un mensaje muy necesario. Y por supuesto, no podemos olvidar la parte en la que hablaron sobre la autenticidad. Kerem mencionó algo como, es importante ser fiel a ti mismo, no dejar que la opinión de los demás te defina. Y esta frase es un himno a la libertad. Un recordatorio de que no tenemos que complacer a nadie, que no tenemos que vivir la vida que otros quieren que vivamos. Que podemos ser quienes somos con nuestras imperfecciones, con nuestras virtudes, con nuestras dudas, con nuestros miedos. La declaración de Kerem y Ande fue mucho más que una simple noticia de separación. Fue una reflexión sobre la vida, sobre el amor, sobre la fama, sobre la autenticidad. Fue un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras alegrías y nuestras tristezas, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que es fundamental proteger nuestra salud mental. Que debemos priorizar nuestro bienestar emocional por encima de todo. Que no debemos tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos. Segundo, que es importante ser auténticos. Que no debemos dejarnos influenciar por la opinión de los demás. Que debemos ser fieles a nosotros mismos con nuestras imperfecciones y nuestras virtudes. Que la verdadera felicidad viene de dentro. Tercero, que la fama y el éxito no lo son todo. Que detrás de las cámaras, detrás de los focos, hay personas reales, con problemas reales. Y que no debemos idealizar a nadie, ni esperar que la vida sea perfecta. Y cuarto, y tal vez lo más importante, que es importante recordar que todos estamos juntos en esto. Que todos luchamos contra nuestras propias batallas. Que debemos ser compasivos con los demás y con nosotros mismos. Que debemos apoyarnos, animarnos y recordar que no estamos solos. Así que, en resumen, la declaración de Ande y Kerem fue mucho más que una simple noticia de separación. Fue un momento de reflexión, una lección sobre la vida, un recordatorio de lo importante que es ser auténticos y priorizar nuestra salud mental. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho pensar, que les haya dado un poco de inspiración. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Ande y Kerem? ¿Qué lecciones sacaron? ¿Cómo creen que podemos aplicar estas reflexiones a nuestras propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Compartan sus pensamientos, sus experiencias. Hagamos de este canal un espacio de diálogo, de intercambio, de crecimiento. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, si les gustó, por supuesto. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan reflexionar sobre el tema. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Hola de nuevo, amigos. Antes de que nos vayamos, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta declaración que, como ya hemos visto, nos ha tocado a muchos. Hemos hablado de la importancia de la autenticidad, de la salud mental y de la presión mediática, pero creo que hay aristas que merecen una exploración más detallada. Empecemos por la asterisco asterisco presión mediática asterisco asterisco. Kerem y Ande, al ser figuras públicas, vivieron en carne propia lo que significa estar constantemente bajo el escrutinio de la prensa y de los fanáticos. Cada salida, cada publicación en redes sociales, cada interacción, todo era analizado y juzgado. ¿Cómo se sentían? ¿Estaban felices? Había señales de crisis. La especulación era incesante. Imaginemos por un momento lo agotador que debe ser vivir así,
con una lupa constante sobre ti, sin poder tener espacios de privacidad, sin poder ser tú mismo libremente. Y esto, amigos, es un reflejo de una sociedad que a menudo idealiza la perfección y que a la vez disfruta del morbo de los detalles íntimos de la vida de los demás. La presión no solo venía de los medios, sino también de las expectativas de los fans. La gente se había enamorado de su relación en la pantalla y, de alguna manera, querían que esa fantasía se replicara en la vida real. El shippeo se había convertido en una fuerza poderosa, y la posibilidad de que Kerem y Ande rompieran la fantasía generaba decepción y, en algunos casos, incluso ataques en redes sociales. Esta presión, esta necesidad de satisfacer las expectativas ajenas, es algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, aunque no al mismo nivel que ellos. Es la presión de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra pareja, la presión de encajar en un molde que a menudo no nos corresponde. Y es aquí donde la declaración de Kerem y Ande adquiere una mayor relevancia. Al hablar abiertamente de esta presión, de la dificultad de vivir bajo el constante escrutinio, nos invitan a reflexionar sobre el impacto que tiene en nuestra propia vida el miedo al que dirán, la necesidad de aprobación, la búsqueda constante de likes y seguidores. Nos recuerdan que la vida real no es un cuento de hadas, que las relaciones son complejas y que la felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la autenticidad y en el bienestar personal. Pasemos ahora a la *salud mental *. En su declaración, Kerem y Ande hicieron hincapié en la importancia de priorizar su bienestar emocional. Esta frase, como dije antes, es oro puro. En una sociedad que a menudo glorifica el trabajo, el éxito y la apariencia física, es fácil olvidarnos de lo más importante, nuestra salud mental. Nos exigimos constantemente, nos esforzamos por alcanzar metas inalcanzables, nos comparamos con los demás, y en el proceso, olvidamos cuidarnos, escucharnos, darnos el espacio necesario para procesar nuestras emociones y nuestras preocupaciones. La declaración de Kerem y Ande fue un recordatorio de que la salud mental es tan importante como la salud física. Nos recordaron que no está mal sentirse mal, que es válido buscar ayuda profesional, que es fundamental poner límites y priorizar nuestro bienestar por encima de cualquier otra cosa. Nos recordaron que el amor propio es la base de cualquier relación sana, ya sea con nosotros mismos o con los demás. Y este mensaje, amigos, es especialmente importante en un mundo donde la ansiedad, la depresión y el estrés son cada vez más comunes. La valentía de Kerem y Ande al hablar abiertamente de sus problemas de salud mental es un acto de empoderamiento. Rompe con el estigma que aún existe en torno a los problemas de salud mental y nos anima a hablar abiertamente de nuestras propias experiencias. Nos demuestran que ser vulnerables no es una debilidad, sino una fortaleza. Y nos inspiran a cuidar de nosotros mismos y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Finalmente hablemos de la autenticidad *. Esta es, tal vez, la lección más valiosa que podemos extraer de la declaración de Kerem y Ande. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde las redes sociales nos invitan a construir una versión idealizada de nosotros mismos, la autenticidad es un acto de rebeldía. Es atrevernos a ser quienes somos con nuestras imperfecciones, con nuestras virtudes, con nuestras dudas, con nuestros miedos. Es dejar de pretender ser perfectos y aceptar que la vida es un camino lleno de altibajos. Kerem, al hablar sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, nos invita a cuestionar las expectativas ajenas, a romper con los moldes, a vivir la vida que realmente queremos vivir. Nos recuerda que no tenemos que complacer a nadie, que no tenemos que encajar en ningún grupo. Nos anima a escuchar nuestra voz interior, a seguir nuestros sueños, a ser valientes y a defender nuestras creencias. La autenticidad, en definitiva, es el camino hacia la felicidad. Es la clave para construir relaciones sanas y duraderas. Es la base para una vida plena y significativa. Y la declaración de Kerem y Ande nos recuerda, una vez más, la importancia de abrazar nuestra verdadera esencia y de vivir una vida auténtica. Pero ¿cómo podemos aplicar estas reflexiones a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos proteger nuestra salud mental, ser auténticos y lidiar con la presión mediática? Aquí les dejo algunas ideas. Prioriza tu salud mental dedica tiempo a ti mismo. Practica actividades que te hagan sentir bien, como leer, hacer ejercicio, meditar o pasar tiempo en la naturaleza. Aprende a identificar tus emociones y a gestionarlas de forma saludable. No dudes en buscar ayuda profesional si la necesitas.
Asterisco 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 sé auténtico asterisco asterisco acepta tus imperfecciones. No tengas miedo de ser tú mismo. Rodéate de personas que te acepten y te quieran tal como eres. No te compares con los demás. Escucha tu voz interior y sigue tus sueños. Asterisco 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 establece límites asterisco asterisco aprende a decir no a las cosas que no te convienen. Protege tu tiempo y tu energía. No te dejes influenciar por las expectativas ajenas. Aprende a decir no a las cosas que no te convienen. Asterisco 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 desconéctate de él. Haz redes sociales asterisco asterisco pasa menos tiempo en las redes sociales y más tiempo en el mundo real. No te dejes influenciar por la imagen idealizada que se muestra en las redes sociales. Concéntrate en lo que realmente importa, tus relaciones, tus pasiones, tu bienestar. Asterisco 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 sé compasivo contigo mismo y con los demás asterisco asterisco recuerda que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Trata a los demás con amabilidad y respeto, y sé compasivo contigo mismo. Asterisco 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 busca apoyo asterisco asterisco habla con tus amigos, familiares o un profesional sobre tus preocupaciones y tus problemas. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Asterisco 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 celebra tus logros asterisco asterisco reconoce tus éxitos y tus logros por pequeños que sean. Date crédito por tus esfuerzos y por tus logros. En definitiva, la declaración de Kerem y Ande es un llamado a la reflexión, un recordatorio de que la vida es un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Es una invitación a ser más conscientes de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestras relaciones y de nuestro entorno. Es una lección sobre la importancia de la autenticidad, de la salud mental y de la necesidad de proteger nuestra privacidad en un mundo cada vez más conectado. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya inspirado a reflexionar sobre estos temas importantes. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem y Ande? ¿Qué lecciones sacaron? ¿Cómo creen que podemos aplicar estas reflexiones a nuestra propia vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Compartan sus pensamientos y sus experiencias. Hagamos de este canal un espacio de diálogo, de intercambio y de crecimiento. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, si les gustó por supuesto. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan reflexionar sobre el tema. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.